a nuestro nuevo capítulo junto a María Victoria Quiroz y Catherine Contreras. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí todo bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, oye, yo, bien de tos, perdón. Bien, tranquilo, dentro de lo que lleva esta, entre comillas, nueva normalidad. Sí. Aquí también media estresada esta semana, como comentaba, también hartos fallecimientos en mis pacientitos, pero bueno, hay que adaptarse, en realidad está medio difícil, pero avanzando, orando harto, rezando harto. Así es, hay que llenarse de harto ánimo. Bueno, sí. Hoy día tenemos un gran capítulo, vamos a hablar de la fibromialgia. Y para entrar en el tema de la fibromialgia, yo ingresé a una página que se llama Corporación de Fibromialgia de Chile, donde sale el significado o qué es la fibromialgia. ¿Qué les parece? Entonces les voy a leer un poquito de qué se trata para que entremos en el tema. Dice que la fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por el dolor musculoesquelético generalizado y fatiga, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos definidos como tender points, sin alteraciones orgánicas demostrables. La fibromialgia es un trastorno que causa dolor muscular y fatiga. Esto se encuentra en áreas como el cuello, los hombros, la espalda, la cadera, los brazos y las piernas. Los puntos hipersensibles duelen al presionarlos. Habitualmente se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que se destacan trastornos del sueño, rigidez, síntomas ansiosos, síndrome de intestino irritable y dolor pélvico. Más o menos, según la página, dice que en Chile se calculan entre el 1 y el 2% de la población afectada con este tipo de enfermedad y que frecuentemente le da más a mujeres que en hombres, pudiendo manifestarse también en niños y adolescentes. ¿Qué le parece sobre el estudio de esta página de Fibromialgia Chile? Sí, la verdad es que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune también, ¿ya? Y claro, afecta más a mujeres que a hombres, pero también sabes que yo he tenido pacientes pequeños con fibromialgia, que parten pequeñitos, 6, 7 u 8 años. Imagínate un pequeñito desde esa edad tomando tratamiento en corticoide, medicamento psiquiátrico, igual es complicado. Mira, esta enfermedad desde el año 1985 que ya se está estudiando en Estados Unidos y han pasado 35 años y todavía no hay una causa específica. Hay hipótesis, pero no hay una causa específica. Por ejemplo, hay estudios que refieren que esta se produce por una alteración en el sistema nervioso central, en cómo nosotros somatizamos el dolor. Aquí juega un rol importante los neurotransmisores. Tenemos la dopamina y tenemos la serotonina, que son neurotransmisores que nos ayudan a conectarnos con el dolor, que nos ayudan a conectarnos con el sueño, con el humor, el cansancio y la memoria. Y se dice, hipotéticamente, porque todavía está en estudio, que esta enfermedad altera estos neurotransmisores. Entonces la persona se hace más sensible al dolor. La hipersensibilidad de la que se habla tiene que ver solamente con el dolor, o también hay casos, por ejemplo, como hipersensibilidad a la luz, a los sonidos, no sé. No, la fibromialgia tiene que ver netamente con el dolor. Ya, perfecto. Con el dolor, con la rigidez del cuerpo, y tiene que ver mucho con sintomatología parecida al Hashimoto, parecida al lupus, o sea, está dentro de las enfermedades autoinmunes, que es pérdida de memoria, fatiga del cuerpo, cansancio, concentración, mucho sueño, problemas estomacales, o sea, es un sinfín de sintomatología. ¿Y cómo parten los niños? Con mucho dolor de estómago, con insomnio, dolor de cabeza y dolor de piernas. Entonces yo siempre he escuchado, típico las abuelitas te decían, porque cuando te dolía estaba en crecimiento, claro, pero ahí hay que poner ojo también de cuánta es la intensidad del dolor de un niño y si se asocia a estos otros síntomas. Como dices que son varias los síntomas que hay, ¿cuáles son los síntomas más comunes a cuáles nosotros tenemos que ponerle atención al tema para ver qué tipo de enfermedad autoinmune podría ser? O en este caso la fibromialgia. El dolor del cuerpo, el dolor y la rigidez. Por ejemplo, estas personas que sufren fibromialgia en la mañana amanecen muy rígidas. Es casi como empezar a armarse por parte para poder salir de la cama. Y es mucho dolor, y es un dolor punzante, quemante, constante. Es lo que me han referido mis pacientes.
y el tema del agotamiento, o sea, por ejemplo, no sé, hacer una cama, un poco de aseo y quedar tirada. Como que te pasó un camión por encima. Exactamente. O sea, esa es la característica principal como para consultar. Exacto, el dolor. Perfecto. Oye, María Victoria, y en este caso ya, sentimos esos primeros síntomas que son los más comunes. ¿A qué especialista nosotros deberíamos ir para poder detectar un tipo de enfermedad como la fibromialgia o otra enfermedad autoinmune? ¿Cuál es el especialista que deberíamos consultar? Mira, generalmente las personas parten yendo a un traumatólogo, ¿cierto? Que en teoría es un especialista de hueso. Ujú. Yo tengo una paciente que un día me dijo que le habían mandado al psiquiatra y que ella no entendía la conexión. Es como, ¿por qué me mandan a un psiquiatra si me duele el cuerpo? ¿Ya? Entonces, generalmente, lo que uno tiene que hacer es ir a un reumatólogo, no reumatólogo, porque el traumatólogo ve las enfermedades de hueso funcionales, por ejemplo, fractura, esguince, luxaciones, caídas, en grado menor osteoporosis, ve, por ejemplo, tratamiento de hernias, discopatías lumbares, etcétera. El reumatólogo ve las enfermedades degenerativas de los huesos. Oye, María Victoria, Entonces, reumatólogo y neurólogo. en este Reumatólogo caso, y neurólogo. que tú que eres irióloga, ¿tú a través del iris puedes detectar una fibromialgia en algún paciente? Sí, se detecta. De hecho, yo he diagnosticado muchas fibromialgias porque en el iris se ve inflamación constante de todo el organismo que pasa generalmente por donde yo veo la parte de la columna y de los huesos. ¿Y eso debido a qué nos podría desarrollar una fibromialgia? ¿Cuál sería como el problema principal o el tema que desarrolla una futura fibromialgia? A ver, la fibromialgia se produce por un tema genético en menor grado, porque se acuerdan que hemos hablado que todas las enfermedades tienen un orden genético y un orden ambiental. Ujú. Ya también tiene que ver por un estrés fuerte, pasar por un shock muy grande, un duelo, separación de los padres en el caso de los niños, pérdida de un ser querido, cualquier cosa que nos impacte emocionalmente. Por eso el tratamiento debe ser reumatólogo y neurólogo. Tienen que ser a la par. De hecho, los medicamentos que se usan son para tratar enfermedades psiquiátricas, por eso los pacientes no entienden la conexión. Oye, María Victoria, tú en capítulos anteriores nos indicaste que uno heredaba el sistema inmune de sus parientes y no la enfermedad, ¿cierto? En este caso, ¿cómo yo, si sé que mis padres tienen enfermedades que son parte del desarrollo del sistema, de un mal sistema inmune, podría evitarlo a temprana edad para poder desarrollar futuras enfermedades? Lo que pasa es que la mayoría de las enfermedades, no todas, pero la mayoría se desencadenan por un estrés maltratado. Ese es el tema. Entonces, en el fondo, lo que hay que controlar siempre es eso, po. La estructura de nuestros pensamientos. Las enfermedades de los huesos, como la fibromialgia, la artritis reumatoidea, tiene que ver con la rigidez de nuestros pensamientos, con el exceso de control hacia otros, querer controlar que las personas vivan a nuestra forma, personas que son muy cegadas en un punto fijo, que no tienen tolerancia a la frustración, y eso hace que la estructura desde la cabeza hacia abajo, la columna, se vuelva rígida. Entonces, Sí, y estamos controlando. en relación a eso, por ejemplo, ¿cómo yo determino la diferencia entre un cuerpo contracturado y un cuerpo con fibromialgia? Mialgia. Ahí hay que ir a un reumatólogo. Generalmente el reumatólogo va a pedir anticuerpos que ¿Ya? en el fondo vayan descartando lupus, que vayan descartando artritis reumatoidea y que vayan descartando algún Hashimoto. El paciente que tiene fibromialgia tiene todos sus exámenes perfectos, Claro, perfecto. ¿Ya? porque es una inflamación que viene de un descontrol del sistema nervioso central. Y eso Ahora, es lo hay que genera que el cuerpo se apriete, se inflame en el fondo. no, o sea, que se inflame, pero también genera que hay un descontrol entre los mediadores químicos del dolor, que son la dopamina y la serotonina. Perfecto. Ahora, cuando el reumatólogo hace una serie de pruebas de exámenes, ya sea radiografía, imágenes, escáner y exámenes de sangre, y no encuentre mucho, entonces ya estamos hablando de una fibromialgia. Es por eso que se deriva un psiquiatra, porque en el fondo hay que trabajarlo desde lo emocional. Ok, entiendo. O sea, Entonces, para quedar como claro con el tema del dolor,
el mismo nivel de inflamación en un paciente que tenga fibromialgia. Yo nunca puedo decir esa palabra, perdón. Sí, es un poco trabalengua, pero... Claro, el que tenga esa enfermedad que estamos hablando y el que no la tenga, es que sienten el dolor de forma distinta. No, el dolor es el mismo y es punzante y es fuerte. ¿Ya? Entonces la gente piensa que es una enfermedad de huesos. Perfecto. Pero en realidad lo que ocurre es que nosotros tenemos, ¿verdad?, neuronas en el cerebro y de ahí tenemos terminales nerviosas en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la columna sobre todo, porque tenemos la médula. Entonces las corrientes eléctricas están ahí constantes. Entonces, como tenemos una alteración en la producción de estos neurotransmisores, en el fondo la conexión hace que todo el rato vibremos en dolor, dolor, dolor y dolor. Okay. Entiendo. Ahora, esta enfermedad lleva, como digo, más de 35 años y en Chile hace muy poquito que se le está dando como auge a esto, porque de hecho es una enfermedad incomprendida totalmente. Porque la gente te dice, pero ¿cómo te va a doler tanto? ¿Cómo vas a estar tan cansada? ¿Cómo vas a tener tanto sueño? ¿Cómo no te vas a poder mover de la cama? Tienes que salir adelante, tienes que darte ánimo, tómate un paracetamol, pero es algo que va más allá. O sea, sí, pero una enfermedad común es para dejarte botada, botada, botada. Entonces, una enfermedad incomprendida. Sí, y en relación a eso mismo, también estuve como averiguando y leyendo, y habían incluso artículos que hablan de cómo en el fondo la familia puede llevar esta enfermedad que, bueno, como todas las enfermedades en general, la tiene uno de la familia y la tiene toda la familia completa, porque sí, uno se desestructura un poco. Pero en el fondo, cómo poder, en el matrimonio, por ejemplo, que se empiezan a generar cambios físicos también, cómo poder llevarlo. Entonces, como en ese sentido, ¿cómo podría una familia completa entender y ayudar a esta persona sin que se victimice a la persona o que en el fondo la dejemos y que no haga nada más en la vida? ¿Cachai? O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? O sea, lo primero es creerle a la persona, porque yo creo que nadie va a inventar un dolor a ese punto, ¿ya? O sea, dar pie a que la persona sí efectivamente está completamente inflamada. Hay errores de alimentación que vamos a hablar en unos minutos más que también contribuyen a esta inflamación, pero esta persona necesita apoyo psicológico y es por esto que está esta corporación que mencionaba Enzo en un inicio, porque ahí trabajan con terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, tienen ejercicios que hacen en piscina temperada. Desde lo holístico lo trabajamos con acupuntura, biomagnetismo, flores de Bach, ejercicios de kinesiología que sean pero así dirigidos para la fibromialgia, masajes terapéuticos, la alimentación y apoyo psicológico constante, porque hay momentos donde hay crisis muy fuerte. Ahora, una persona con fibromialgia puede tener artritis reumatoidea, o sea, puede tener ambas. En el fondo, en una crisis aumentan dolor. La fibromialgia es una condición que se puede juntar con todas las otras enfermedades. Yo puedo ser diabético con fibromialgia, puedo tener hipotiroidismo con fibromialgia, puedo tener lupus más fibromialgia, y enfermedades que no hemos nombrado también importantes, el vitiligo, que es cuando se mancha la piel blanca por estrés autoinmune, y la psoriasis. Y de hecho hay una psoriasis artrósica. Sí. Crítica. Exacto. Oye, entonces... María la fibromialgia está de todas las otras anteriores. Entonces, importante para terminar la idea de la Katy, apoyo psicológico. Y que la familia entienda que es una enfermedad invalidante y es crónica. Que puede tener días muy buenos, pero también va a tener días muy malos. Claro, debido a lo mismo que la Katy había mencionado con respecto a la familia. Entonces podríamos decir que la familia completa, a pesar de que un ser tenga solo la fibromialgia, la familia completa, el núcleo cercano, debería también tomar una terapia en conjunto para poder sobrellevar esta enfermedad, porque a lo mejor no tienen el dolor ellos, pero sí les afecta desde la otra arista, que es la relación con la persona, del desarrollo como familia dentro de un hogar. Entonces, o sea, piensa una adolescente, por ejemplo. Imagínate una chica de 13, 14 años que está cursando un periodo de adolescencia donde está con sus propios miedos, sus trancas, ¿verdad? Pasando de ser niña a mujer, sus propios cuestionamientos internos. Y ve una mamá joven, por ejemplo, 40 años, que está todo el día en una cama llorando de dolor. Terrible. En el fondo, a esa chica se transforma sin querer en una hija bastón, porque tiene que ser la mamá de su mamá.
tiene que contenerla, tiene que entender por qué la mamá sufre de tanto dolor, tiene que atenderle y tiene que empezar a tomar un rol materno en la casa los días que la mamá tenga crisis, porque, vuelvo a repetir, hay días en que la persona va a estar bien, porque nunca se está bien al 100%. Entonces, imagínate la carga emocional para esa chica, que tiene que lidiar con su propia transición, y además ver a la pobrecita de su mamá tirada en una cama, porque yo viví con pacientes con fibromialgia, yo les veo la cara de dolor cuando llegan a mi consulta y entran llorando inmediatamente, porque entran con el esposo, un hombre rígido, estructurado, muy frío, ella muy débil, llorando de dolor, y ellos completamente desconectados porque a él no le cabe en la cabeza que a su mujer le duela todo. Entonces, ahí es la contención, ¿verdad? Es yo tomarle la mano, hacerle un ratito de cariño. Bueno, mis pacientes me conocen que soy bien cercana, e intentar que la persona entienda que tiene una condición y que el marido entienda que su esposa tiene una condición que es completamente tratable. Pero el decir, ya te estás quejando, no, chao, te cierro la puerta, en el fondo no ayuda a la, como dice la Katy, la armonía familiar. Claro. Entonces, es importante que todos hagan terapia psicológica. Todos. Claro. Y que compartan como familia también el proceso del tratamiento, porque es hacer la enfermedad parte de ellos, uno más, y no tratarlo solo como enfermedad para que no sea como tan negativo el proceso. Y además que piensa también, mira, el ejemplo que puso esa chica de 13 años, que se va a empezar a llenar de rabia, de miedo, porque pucha, que me da rabia, que mi mamá y no sé qué más, toda esa rabia que la niña se va guardando, también le va a provocar que cuando ella tenga, no sé, 20 años, también te fibromialgia. Claro. Entonces, en el fondo hay que trabajarlo. Oye, María Victoria, dale nomás, Cachipur. Cachipur, ya. Sí. Por lo mismo del tema del dolor y qué sé yo, ¿hay distintos niveles de fibromialgia o cuando se manifiesta siempre así, pero al chancho? No, la fibromialgia tiene un solo diagnóstico. Lo que podemos tener son días de crisis. Okay. El dolor sea más intenso. Perfecto. Ya, y generalmente va a ocurrir si es, por ejemplo, el día anterior tuve una discusión, una pelea, pasé una rabia en el trabajo, pasé una pena muy grande, estuve llorando, inquieta, al otro día puede que no pueda ni moverme, porque tiene que ver con lo emocional y la rigidez de nuestro cuerpo. Y en el Ahora, caso... le pasa a las mujeres, ojo, más a las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres somos más sensibles. Y en el caso de mientras mayor sea la edad, ¿las crisis son más cercanas o da lo mismo también el tema etario? Da lo mismo porque las crisis tienen que ver con nuestro exceso de pensamiento, con la rumia mental que hacemos acá, con nuestra estructura. Entonces, le puede dar la misma crisis a una mujer de 70 años como un niño de 8 años. Ahora, si nos vamos a los capítulos anteriores, volvemos a las emociones contenidas, al miedo a llorar, a la rabia que vamos guardando, etc. Y como las mujeres somos más sensibles y es así, y nos afecta más, y como dices tú, muchas nos guardamos las cosas para evitar problemas mayores, nos vamos conteniendo en emociones. Es por eso que estamos más propensas a este tipo de enfermedades que los hombres. Y con respecto a lo que habéis mencionado anteriormente, María Victoria, ¿qué tipo de alimentos son los que nos benefician para poder llevar un poquito mejor el desarrollo de esta enfermedad? A ver, los alimentos que nos benefician son los que son ricos en omega 3 y omega 6, hay que hacer un equilibrio entre los dos omegas. Por ejemplo, el omega 6 se encuentra en el típico aceite vegetal. Ese aceite inflama, no es bueno. Entonces hay que hacer un equilibrio tratando de complementar con un aceite de oliva en la ensalada, comiendo nueces, palta, jurel que tiene harto omega 3, tomar cápsulas de omega 3, las almendras, los frutos secos, las semillas de maravilla, de zapallo, la chía, la linaza. El maní y el aceite vegetal tradicional que usamos para cocinar tiene omega 6 y ese omega inflama. Por lo tanto, no puedo comer solamente maní, tengo que complementarlo con las otras semillas. Y se pueden tomar cápsulas de omega 3 de 1000. Hay pacientes que toman hasta 6 cápsulas diarias para desinflamar, pero igual omega 3 en cápsula produce un poquito de gastritis, entonces generalmente yo indico uno en la mañana, otro en la noche, y a media tarde si es que amanecí muy inflamada. Mantener siempre una buena hidratación. Ojalá las personas con fibromialgia puedan practicar disciplinas como el pilates y el yoga, que son ejercicios de estiramiento de bajo impacto, porque también el rebote no les va a ayudar. Y los alimentos que
que están prohibidos son las carnes rojas por el exceso de ácido úrico. El ácido úrico cristaliza nuestras articulaciones y aumenta el dolor. El azúcar, la sal, el queso amarillo, los lácteos. Ya, estos alimentos producen inflamación. Estamos hablando de lácteos de animal, origen animal. ¿Ya? El queso amarillo es una bomba para las personas con enfermedades autoinmunes que producen dolor, porque produce que se aumenten los mediadores del dolor, que son las prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una crisis de dolor hoy día, y si me ocurre comerme una pizza, ese dolor se va a multiplicar por 1000. Entonces, no significa que no coma más. Eso mismo, justamente te iba a preguntar, o sea, si en el fondo era como acumulativo o era impacto directo. Yo como queso, dolor. O sea, si yo veo que estoy en una semana, que estoy mal, ¿cierto? Que estoy en la cama, que he tenido mucho dolor y he tenido muchos días malos, tengo que evitar esos alimentos que mencioné. Lácteos de animales. Vuelvo a repetir, hay personas que piensan que todas las enfermedades de los huesos son por falta de calcio. La única enfermedad que es por falta de calcio es la osteoporosis. El resto son enfermedades autoinmunes, inflamatorias o degenerativas propias de la edad. La fibromialgia no tiene que ver con el calcio. Por lo tanto, si yo estoy postrada en cama con dolor, no tengo que tomar nada que sea leche de vaca, nada. Porque me voy a inflamar más. Si tengo un día bueno, estoy sin dolor, me puedo comer un trozo de pizza si es que me invitaron a una comida. Ocasionalmente me podré tomar un yogur, pero hay que evitar los lácteos a como dé lugar. Bueno, y para los que... Acuérdense que además la fibromialgia produce síndrome de intestino irritable y la lactosa también es muy mala. Sí, y la gente dice, ¿y si tomo leche sin lactosa? Es lo mismo, porque es un producto industrializado, así que en el fondo es lo mismo que también tenemos que evitar los alimentos con gluten. ¿También nos beneficiarán un poco? También tenemos que evitar los alimentos con gluten como toda enfermedad autoinmune, porque el trigo, que está compuesto por 2 proteínas, que son la glutenina y la gliadina, son proteínas inflamatorias. Y además hay estudios que refieren que esas proteínas pueden traspasar la barrera encefálica. Entonces, si ya estoy con problemas de concentración y de memoria, peor. Voy a hacer una pausa, María Victoria, porque como hemos hablado mucho de enfermedades autoinmunes, para quienes todavía estén un poco colgados con el tema, en el libro de la María Victoria, en el Cómo evoluciona nuestra alma, hay un capítulo donde ella habla de las enfermedades autoinmunes, está la fibromialgia, el sistema reumatoide. Entonces, para que estén atentos, cualquier cosa, el libro está a la venta en Amazon. Lo pueden comprar por Amazon o directamente al teléfono de la consulta de la María Victoria. Ahí, María Victoria, el libro. Sí. Bueno, ahí también hablo acerca de cómo las emociones nos van afectando con respecto a enfermedades autoinmunes, que en este caso estamos hablando de la fibromialgia. Era un poco lo que yo decía. De hecho, uno misma cuando pasa una rabia o se enoja mucho, ¿no les pasa que uno queda así como que al otro día les duele el cuello y yo quedo enojada? Sí. Hay que tratar de equilibrar un poco las emociones. Es que igual es difícil porque, bueno, el mundo actual, la vida actual, bueno, que hoy día estamos en casa, claro, pero en la realidad es un mundo que nos tiene a la defensiva todo el rato. Entonces, obviamente que nuestro cuerpo se contractura con cualquier cosa. Vivimos súper acelerados, todo es para ayer, entonces no nos ayuda en general como para poder ayudar. Imagínate la gente que ya manifestó la fibromialgia. Imagínate con el grado de estrés de la vida actual, o sea, es muy difícil. De verdad que tienen que hacer cosas holísticas como lo que mencionaba la María Victoria, porque si no, olvídalos, pasarían con dolor, tirados en la cama, no podrían hacer nada, absolutamente invalidados. Y otra característica principal de la fibromialgia es que se produce contractura de la mandíbula, temporomandibular, entonces ahí hay un bruxismo constante, por eso la persona despierta rígida. También hay personas que hacen cuadros de mialgias agudas, que no es lo mismo que la fibromialgia. Mialgia aguda, es decir, que hoy día me duele, hay gente que dice me duele desde el pelo hasta la uña del dedo chico del pie, por algo puntual, ¿cierto? Porque pasa un estrés, un susto, una rabia, una pena. Pero si eso yo no lo controlo y me van dando mialgias durante un tiempo prolongado, voy a llegar a tener una fibromialgia. Entonces el cuerpo siempre me avisa, por lo menos 5 años antes de que si una enfermedad se está desencadenando, el cuerpo ya me está mandando señales. Yo fui hace como, no sé, 28 años, 28, 29, ayer, un par de años atrás. Ayer, claro. Porque tenía un dolor en la cadera, un dolor súper potente, y fui a donde una persona que hacía shiatsu.
Ya. Ya. Que es como acupuntura, pero con los dedos. Sí. Y, claro, me tocó así, el primer punto aquí, y olvídate el grito que yo pegué, enorme. Bueno, todos los puntos sensibles que tú dices los tenía revueltos, porque finalmente lo que me pasaba era que tenía una contractura, o sea, tenía una contractura en la parte de la, no de la cervical, del lumbar, la zona lumbar. Zona lumbar. Claro. Y me dice, y me empieza a tocar la espalda y me dice, tienes una espalda de una señora de 80 años. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué? Entonces yo le digo que, claro, muy cabezón y todo. Entonces me dijo, si tú no generas alguna acción en tu vida que relaje todo esto, tú vas a terminar teniendo fibromialgia. Y eso. Y claro, ahora que tú lo explicas, lo que me pasa normalmente es que, claro, yo tengo de repente episodios de mialgia. Mialgias. Que me duele efectivamente, o sea, sobre todo los hombros, mucho, te juro que yo, cáncer de hueso. ¿En qué mochila estoy cargando en mi espalda que ya empecé con este dolor? Recordemos que el lado derecho es el lado masculino. Me duele el hombro derecho. ¿A qué hombre estoy cargando en mi vida? ¿A qué hombre no puedo soltar? A mí me impresiona lo que contabas tú de que hayan niños de 6, 7 años con fibromialgia. ¿Desde dónde aparece eso? ¿Cómo el nivel de estrés de esa casa para que el niño esté así? Bueno, tiene que ver con ver una mamá sufrir todo el día de dolor incomprendida, donde el niño empieza a somatizar los dolores de la madre. Tiene que ver también con la herencia que está en su ADN, en la célula, y tiene que ver con que ver el sufrimiento que debe haber en esa casa y que él lo empieza a somatizar. Oye, María Victoria, y para que le quede claro a quienes nos están viendo, ¿cuál es el diagnóstico que da sí o sí con el resultado de que sí tenemos una fibromialgia? A ver, en el fondo ir a un reumatólogo, les vuelvo a repetir, reumatólogo. ¿Ya? El reumatólogo a enfermedades de los huesos degenerativas, autoinmunes y hereditarias. El traumatólogo ve el hueso desde lo funcional, desde una luxación, me quebré, me fracturé, me esguincé, tengo hernia, discopatía, eso es una cosa. El reumatólogo ve la enfermedad de los huesos desde lo autoinmune, desde cómo nuestros anticuerpos destruyen nuestros huesos y nos inflaman. Si las imágenes y los exámenes de anticuerpos no me muestran el por qué tengo una inflamación, yo pienso en fibromialgia. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo me hago una proteína C3 del complemento que está activa en una artritis reumatoidea y me aparece negativa y no hay explicación fisiológica y física de mi inflamación, ya estoy pensando en una desconexión de mi sistema nervioso central. Y ahí no es que yo tenga un tumor en la cabeza, o no es que tenga un quiste, o no es que esté loca. Tiene que ver con que mi cerebro manda señales equivocadas a mi cuerpo que potencian el dolor. Y eso lo tengo que trabajar con todos los ejercicios que mencionamos, con una alimentación adecuada, harta agüita, hidratarse mucho, y principalmente también la mente, conectar nuestra mente. Y si yo no me cuido, María Victoria, de esta fibromialgia, ¿qué enfermedad o patología me podría desarrollar esta enfermedad? Podría quedar postrado, podría no poder levantarme más. Ese es el punto. Porque no me puedo el cuerpo de dolor y podría quedarme en cama eternamente. Entonces hay que buscar la forma de... En la casa se pueden ayudar con guateritos de semilla localizados para el dolor, hay cremitas de árnica. Yo desde la homeopatía trabajo con varios productos que son complementarios. Por ejemplo, el medicamento que más se usa desde lo neurológico, desde lo emocional, es la pregabalina, que es el mismo medicamento que se usa para algunas depresiones. Por eso los pacientes no entienden la conexión. ¿Por qué me dan un antidepresivo si me duele el cuerpo? ¿Ya? Es porque tiene que ver con las emociones. Entonces, si el paciente toma pregabalina, que es el genérico, yo lo puedo complementar con cúrcuma. Hay muchos productos buenos a base de cúrcuma. Lo puedo complementar con medicamentos en base a árnica, tanto en gotitas como en tintura madre, cápsulas, comprimidos y cremas, pero no significa que vamos a dejar la pregabalina. Lo vamos a complementar. ¿Por qué? Porque el paciente toma pregabalina, pero además toma tramadol, que imagínense llegar a tomar tramadol. Tramadol. Y hay pacientes que ya el tramadol no les hace nada. Claro. Entonces,
ya el tramadol no me funciona y tengo que empezar a inyectarme bombas de corticoides, ya le estoy haciendo otro daño a mi cuerpo. El corticoide aumenta los niveles de colesterol, de glicemia, daña el hígado, me inflama, etcétera. Por lo tanto, al final voy de un medicamento a otro, me transformo en un paciente polifarmacia, pero no regulo la enfermedad de base. Entonces, lo que yo hago a través de la homeopatía es, no muevo el medicamento que me da el médico, voy incorporando medicamentos de homeopatía que se tienen que tomar crónicos, es un tratamiento, ordeno la alimentación, sacamos todos estos alimentos que nos inflaman, le recomiendo terapia alternativa a los pacientes para un mejor manejo del dolor y con eso evitamos tener que llenarnos de pastillas que finalmente nos recuperan de una cosa y nos enferman de otra. Lo otro, María Victoria, también estuve leyendo que la fibromialgia, como tenía relación con la parte neurológica, los nervios transmisores, también podría afectarnos en un futuro la memoria, la pérdida de memoria. Sí, hay pacientes que en algún momento llegan al Alzheimer. Ahora, no es para que mis pacientes que están escuchando esto se asusten. No, claro, no es final, para que se asusten. Es para que tomen conciencia de lo que podría llegar a suceder si es que yo no concientizo la enfermedad. Porque hay pacientes que me dicen, ya da lo mismo si ya estoy acostumbrada a vivir con el dolor, así que bueno, me levanto nomás. Pero tampoco es la idea de que sea un sufrimiento constante. No. Tenemos que buscar herramientas. De hecho, en esta página de la Corporación de Fibromialgia de Chile hay estudios que dicen que hay pacientes que están más propensos a la fibromialgia. O sea, perdón, al Alzheimer. Pero no significa que porque tengo fibromialgia tengo Alzheimer. Claro. Estoy más propenso a. O sea, es una enfermedad que mientras yo tenga el cuidado previo de alimentación, de medicamentos, esté bien tratada, no voy a tener ningún efecto secundario con respecto a algún desarrollo de otra enfermedad o patología. Entonces, es una enfermedad que uno puede vivir con ella tranquilo, siempre y cuando sea riguroso con el cuidado de la enfermedad. Y se aconseja mucho el yoga, cualquier tipo de yoga, porque en el fondo es lograr conectar la mente. Tai Chi también. Bien. El Watsu. Sí. También. Entonces hay harta alternativa. Las piscinas temperadas, por ejemplo, hacer natación en piscinas temperadas, porque son ejercicios que la presión en el agua cambia en nuestro cuerpo, es más liviano y no son ejercicios de impacto, en el fondo rebotar. Así es. Oye, María Victoria, ¿y qué nos recomendaría como SOS en caso de tener mucho dolor? A ver, lo que pasa es que hay tratamiento en base a cúrcuma que se toma, por ejemplo, una pastilla cada 8 horas. Cuando el paciente está con mucho dolor, hacemos dosis aguda, una cada 4 horas o una cada media hora por 2 horas. Es bien, la verdad es que es bien personalizado dependiendo de cuánto dolor tenga el paciente. Oye, ¿y la cúrcuma entonces en los alimentos nos ayudaría como para establemente tener...? Sí, también nos ayuda. Lo que pasa es que ahí hay personas que no la toleran en la comida porque produce a veces gastritis cuando es directo. Hay personas que se hacen batidos con jengibre, con cúrcuma, con frutos verdes, con verduras verdes. Y yo también indico las cápsulas de cúrcuma. Ya, perfecto. Ya se nos acaba el tiempo en el capítulo. María Victoria, ¿algún mensaje, Katy, con respecto a lo que estábamos hablando? O sea, en el fondo el mensaje es eso, tratar de calmar nuestra mente, conectarnos con nuestras emociones. Yo sé que hoy en día es difícil por toda la situación que estamos viviendo, ¿ya? Pero intentarlo. Yo siempre le digo a los pacientes, busque alguna música de relajación en YouTube, ¿verdad? Mientras usted cocina, mientras baña a los niños, mientras hace aseo, la puede poner de fondo, 5, 10 minutos diarios, no tiene por qué estar 3 horas tratando de meditar. Son ejercicios simples. A los pacientes también le pido que cuando tengan una crisis de dolor, busquen una libretita, lleven como un diario de vida y escriban, ¿por qué me dio esta crisis hoy? ¿Qué pudo haber gatillado esta crisis? Porque ayer pasé una pena, discutí con mi esposo, discutí con mi hija, pasé un susto grande, pasé una rabia, para que yo vaya buscando qué es lo que me está enfermando. Porque en el fondo es más fácil ir a buscar un tramadol y continuar que buscar dentro de mi mente y de mi corazón qué es lo que me está enfermando. Esa es la idea. De todas maneras. ¿Qué es lo que nos enferma? Sí, yo creo que mi mensaje es un poquito desde el lado como de la familia, del entorno
protector de los pacientes, que tengan cariño, porque en realidad, efectivamente, el amor es el que sana cualquier enfermedad. Entonces, si los pacientes de esta enfermedad, como todas las que hemos ido hablando en los otros capítulos, se sienten protegidos y amados, es mucho más fácil llevar la enfermedad y también es mucho más fácil también para el núcleo sobrellevarla en conjunto. Porque hay pacientes que, por ejemplo, de repente dicen, ya mejor ni me quejo porque nadie me escucha. Entonces viven con su dolor solos y finalmente eso agudiza el dolor. Entonces lo importante es que tengan redes de apoyo. Así es, y una vez más, como los capítulos anteriores, como lo ha recomendado María Victoria, verbalizar lo que nos pasa, no es necesario que lo digamos, sino que podemos escribir una carta. Hay mil formas de hacer una terapia de cómo verbalizar lo que nos pasa para que no nos siga afectando las emociones y desarrollando futuras enfermedades. Chiquillas, nos vemos. Ha sido un gran capítulo el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa. María Victoria, ¿quieres decir algo? Que la próxima la Katy pueda decir fibromialgia. Esperemos. Claro, esperemos que la Katy pueda decir fibromialgia. Tarea para el próximo programa. Ya, lo esperamos en un próximo capítulo. Un gran abrazo a todos. Así es, un abrazo virtual, que se cuiden, sigan manteniendo los cuidados sanitarios y nos vemos en un próximo capítulo en Sin Límite en Cuarentena. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal. Chao, chao.